Hola, soy la doctora Irmaría Ávila y el día de hoy vamos a hablar acerca de vitaminas y minerales. Con el nombre de vitaminas se designa a una serie heterogénea de compuestos orgánicos biológicamente activos e imprescindibles para mantener las funciones metabólicas normales y del crecimiento. Para que una sustancia química pueda ser considerada vitamina debe cumplir una serie de características. Estar presente de forma natural en los alimentos, no ser sintetizada en cantidad suficiente por el organismo, ser esencial para el mantenimiento de la salud, ser calórica y por tanto ser una sustancia orgánica diferente a los macronutrientes y causar una enfermedad carencial específica si hay alguna ingesta deficiente de la misma. Entre las razones de la aplicación médica de las vitaminas se encuentran como consecuencia de una deficiencia primaria por ingesta dietética mínima o secundaria a cuadros malabsortivos o porque actúan como cofactores de una enzima determinada. Cada vitamina puede estar formada por varios compuestos que tienen en distintos grados cierta actividad vitamínica. Las vitaminas se clasifican básicamente en dos grandes grupos, según sean solubles en agua, que son las vitaminas hidrosolubles, o solventes orgánicos, que son las liposolubles. Esta clasificación es muy útil, pues permite conocer una serie de características comunes a las vitaminas de cada grupo. Las vitaminas hidrosolubles se absorben en el intestino delgado, pasan a la sangre portal, circulan libres, como en el caso de la vitamina C, ligadas a proteínas, o en el interior de los eritrocitos, que son las vitaminas B1, 2, 6, niacina, patoténico, y suelen eliminarse por la orina a excepción de los folatos y la vitamina B12. Las vitaminas liposolubles se absorben en los enterocitos y en forma de kilomicrones pasan al sistema linfático. Se transportan unidas a proteínas o a lipoproteínas y se almacenan en el hígado, tejido adiposo o músculo y se eliminan por la bilis o por las heces. En la mayoría de las ocasiones, una dieta diversificada en la infancia y adolescencia es suficiente y no es necesario dar suplementos vitamínicos en forma medicamentosa, salvo excepciones, como el caso de la vitamina D en el primer año de vida. Ahora vamos a hablar acerca de las vitaminas hidrosolubles. La vitamina C es ampliamente extendida en la naturaleza y sobre todo en alimentos de origen vegetal. Por su fácil oxidación y disolución se considera que es una de las vitaminas más lábil. En esta vitamina se incluyen dos compuestos, el ácido ascórbico y el L-deshidroascórbico. El ascórbico es el más abundante en el organismo y es el agente reductor más activo. Una sustancia blanca y cristalina, resiste poco al calor prolongado y al medio alcalino. El congelado y enlatado de los alimentos pierde hasta un 25% de su actividad. Como comenté en la lámina anterior, el ácido ascórbico es un potente agente reductor. Dentro de sus funciones se encuentra la síntesis de la hidroxiprolina e hidroxilisina, que es el colágeno, a partir de la prolina y lisina. Actúa en la síntesis de los neurotransmisores a partir de la tirosina. También actúa como defensa antioxidante del organismo. Esto lo ejerce un efecto sinérgico con la vitamina E, con lo que previene frente a los radicales libres. También interviene en la síntesis de la gamma globulina y en la reducción intestinal del hierro férrico a ferroso, que es la forma absorbible. En las fuentes y requerimientos el hombre es incapaz de sintetizarla. Es una vitamina muy inestable y se oxida rápidamente. Entonces es aconsejable el consumo de los alimentos recién recolectados crudos y bien tras una congelación previa. Las fuentes principales son los alimentos de origen vegetal como cítricos, fresas, melocotón, kiwi, también como la lechosa, la naranja, verduras como el pimentón, col, brócoli, entre otros. Papas, verduras, la leche materna está compuesta de 400 miligramos por decilitro de vitamina C y el requerimiento diario sería de 30 miligramos al día. Entonces, para recordar, dentro de las funciones de la vitamina C tenemos la neutralización de los radicales libres, que actúa como antioxidante, funciones como cofactor del colágeno, síntesis adrenal a partir de la dopamina, tiene también funciones hematopoyéticas, favorece la absorción intestinal del hierro NOEM, activación del ácido fólico a tetrahidrofolato, también tiene una función inmune, actúa también la reducción de la carnitina que permite los transportes de los ácidos grasos de cadena larga a la mitocondria y acción detoxificadora sobre nitritos ingeridos.
La deficiencia es muy rara en los países industrializados, en niños sanos, excepto con dietas muy restrictivas o en niños con problemas neurológicos como autismo y dietas monótonas. La deficiencia severa durante 1 a 3 meses produce escorbuto caracterizado por defectos en la síntesis del colágeno. Los síntomas aparecen entre los 3 a 6 meses de la no ingesta y va a estar caracterizado porque va a producir fragilidad de los capilares, con derrames sanguíneos en la piel, mucosa y sistema de músculo esquelético. Además va a cursar con fatiga, úlceras orales, edemas y hemorragias gingivales. En el lactante da lugar a lesiones osteoarticulares, que son hemorragia subperióstea y osteopenia, que condicionan a la pseudoparálisis e irritabilidad. También tienen anemia por ferropenia y deficiencias de folato. El tratamiento recomendado es la administración de vitamina C de 100 a 200, incluso 300 miligramos por día durante 15 días o un mes hasta que se resuelvan los síntomas. Ahora pasamos al grupo del complejo vitamínico B, que también forma parte de las vitaminas hidrosolubles. Tenemos la tiamina, que es la B1, que es incolora, posee un olor fuerte a levadura, sabor amargo y se destruye por el calor en medio neutro. Actúa en la síntesis de ARN-ADN, además juega un papel importante en la conducción nerviosa y para la síntesis de la acetilcolina. Entre las fuentes de requerimiento tenemos las plantas, son las únicas que pueden sintetizar encontrándose en los cereales no descascarillados, los frutos secos, las legumbres y la leche materna. Su requerimiento es de 0,4 miligramos por cada 1000 kilocalorías. Se absorbe en el yeyuno e ilio. La tiamina producida en el colon por las bacterias no se absorbe y los antagonistas son los té, cafés y coles. Se distribuye en todo el organismo, músculo esquelético, corazón, hígado, riñón y cerebro y se elimina por la orina. El aporte de la misma debe ser diario para mantener la saturación tisular. La deficiencia de tiamina, o también denominado beriberi, es una enfermedad endémica en el sudeste asiático, donde la alimentación es basada en arroz descascarillado o pescado crudo. Es muy raro en niños, excepto en casos de nutrición parenteral sin suplementos de tiamina o por empleo de diuréticos de asa de forma muy continuada. Entonces tenemos que su deficiencia es por falta de ingesta, también por enfermedades hepáticas, gastrointestinales, diálisis peritoneal y en adultos con alcoholismo. La carencia coincide con otras vitaminas del grupo B y su clínica se presenta entre las 3 a 6 semanas, caracterizada por cansancio, inestabilidad emocional, irritabilidad, depresión, pérdida de peso, hipomotilidad del tracto digestivo, anorexia, vómitos y estreñimientos. Tenemos el beriberi clásico, que se caracteriza por una neuropatía periférica de problemas cardiovasculares, encefalopatía de Wernicke asociada a signos oculares, la deficiencia subclínica, niños y jóvenes que se alimentan con chucherías como chocolates, papas fritas y falta de apetito, tristeza episódica, irritabilidad e incluso depresión. El tratamiento, 10 miligramos de tiamina biendominosa intramuscular por algunas semanas y por supuesto una buena alimentación equilibrada. Las riboflaminas son cristales amarillos fluorescentes termoestables, sensibles a la luz y a la álcalis. Funciona como coenzimas de más de 100 enzimas conocidas como flavoproteínas, actúan como oxidasa aerobio y actúan como deshidrogenasas anaerobio. Dentro de las fuentes y requerimientos tenemos la leche de vaca, 2 miligramos por litro, huevos, queso, hígado, riñón, levadura de cerveza y verduras. En el primer año su requerimiento es 0,5 miligramos por día y en los mayores de un año 1,5 miligramos por día. Su ciclo biológico se absorbe en el intestino proximal, es activa y requiere presencia de bilis para su degradación. Circula unida a la albúmina, es degradada en el hígado y se elimina por la orina. Su carencia rara vez por ingesta inadecuada, se da más que todo en pacientes hospitalizados lactantes con atresia biliar o neonatos tratados con fototerapia. La clínica, mucocutáneos, estomatitis o grietas comisurales, llamados boqueras, inflamación de los labios o de la lengua con un color rojo argento. Infiltración vascular de la córnea y lesión seborreica en la piel de las fosas nasales y genitales. En los animales se pueden presentar cataratas. En cuanto al tratamiento, el diagnóstico se hace por determinación plasmática, la dieta equilibrada del paciente, vía oral la dosis 10 miligramos por día, intramuscular 2 miligramos por día. La niacina
Nombre genérico para dos sustancias con acción vitamínica, el ácido nicotínico y su amida. Interviene en el metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos y de los sistemas enzimáticos. No se deteriora con el calor y dentro de las fuentes y requerimientos es ampliamente distribuida en la naturaleza en los alimentos de tipo proteico, carnes magras, carnes de ave, pescado. Los cereales contienen poca cantidad, también en la leche y en los huevos. Los requerimientos: 14 miligramos por día con una ingesta proteica de 80 a 90 miligramos día es suficiente. Se absorbe en el estómago e intestino proximal, circula libre en el plasma, entra en los tejidos por difusión, las neuronas tienen un sistema activo exclusivo para la nicotamida y se elimina por la orina. Los síntomas de la pellagra, también llamado mal de rosa o síndrome de la 3D, por dermatitis, diarrea, demencia, se caracteriza por lesiones cutáneas en zonas expuestas al sol, fotosensibilización o roce. Entonces se caracteriza por eritema asimétrico, lesiones en las manos y piernas en forma de guantes o calcetines o alrededor del cuello, también llamado collar de cazar. También por manifestaciones digestivas como glositis, esofagitis, diarrea, manifestaciones neurológicas, estupor, apatía, alucinaciones y dolores en las extremidades. También cursa con anorexia, debilidad, fatigabilidad, sensaciones de quemazón y confusión. Las lesiones son pruriginosas, dolorosas y quemantes. Al curar, hay descamación y pigmentación de la piel. La diarrea es inespecífica y se puede acompañar o alterar con vómitos o estreñimiento. La lengua es aframbuesada. Los síntomas neurológicos, pues como ya lo mencioné antes, hiperreflexia, ataxia, depresión, confusión, delirio, también se pueden ver. El diagnóstico por medio de la valoración de la N-metilnicotinamida urinaria y el tratamiento, pues la alimentación equilibrada y 50-300 miligramos por día endovenoso en caso de dolor, enrojecimiento facial. La piridoxina, llamada piridoxal-piridoxamina, cofactor responsable en la descarboxilación oxidativa de aminoácidos y de otras más de 60 reacciones. Es estable en medio ácido, se destruye con la luz y temperaturas muy altas. Existen dos tipos. Tenemos la carencia de patología, carencia clásica, síndromes de piridoxina dependiente, que se caracterizan por convulsiones, homocistinuria, cistationuria, acidosis santurémica. En las fuentes y requerimientos lo podemos encontrar en carnes, cereales, leche materna, leche de vaca, 1.5 microgramos por gramos de proteínas es su requerimiento, 0,5 miligramos por día en el primer año, mayor de un año a 1 a 1.5 miligramos por día. La carencia y clínica en lactantes, irritabilidad, convulsiones tónico-clónicas y en niños mayores, neuropatía periférica, quilosis, glositis o anemia. Las vitaminas B6 dependientes, tenemos las convulsiones neonatales y lactantes por déficit de la enzima glutámico descarboxilasa, lo que disminuye la síntesis de GABA, también anemia piridoxina dependiente, que es microcítica hipocrómica con cifras elevadas de hierro sérico. La prevención del tratamiento, la dieta 0,5-1.5 miligramos por día, en caso de convulsiones 100 miligramos intramuscular, en síndromes de piridoxina dependientes de 10 a 50 miligramos por día y en exceso provoca neuropatía sensorial. El ácido fólico, la forma activa es la tetrahidrofolato, folacino, es fácilmente oxidado, termolábil y sensible a la luz. Sus fuentes y requerimientos: hígados de otros animales, vegetales de hojas verdes como la espinaca, legumbres, levaduras, huevos, leche materna y de vaca. Son sintetizados por las bacterias colónicas y sus requerimientos son de 3 microgramos por kilogramos día. Dentro de las funciones tenemos las reacciones de metilación necesarias para la biosíntesis de las bases de los ácidos nucleicos, las interconversiones de aminoácidos de serina a lisina. Entre el síndrome carencial tenemos la anemia megaloblástica, en donde el BCM lo vamos a encontrar mayor a 100, y las carencias de ácido fólico en las gestantes, que nos puede conllevar a una espina bífida. La cobalamina, vitamina B12, es una sustancia cristalina que resiste de 100 grados centígrados a más si está en medio ácido, pero es muy sensible a la luz y álcalis. Tiene una función biológica muy importante que está relacionada con la síntesis del ADN. También interviene en la maduración de los eritrocitos y junto al folato en reacciones metabólicas en la formación de homocisteína a partir de la metionina.
Dentro de sus fuentes se encuentra solo en los alimentos de origen animal, tales como el hígado, los pescados azules, la yema del huevo, la leche, y la cocción de los alimentos origina una pérdida en su contenido. Dentro de las fuentes, el requerimiento es sintetizada solo por microorganismos incluido la flora intestinal. Por eso que los hijos de madres vegetarianas que toman lactancia materna y los hijos alimentados con dietas macrobióticas o vegetarianas estrictas tienen un riesgo de déficit de vitamina B12. Para el hombre la única fuente real, como ya dije anteriormente, son los productos animales. El requerimiento es de 2 a 3 microgramos día y se almacena en el hígado, que tiene una vida media larga de 400 días y es eliminado por la bilis. Su carencia, como ya mencioné anteriormente, va a estar dada por el vegetarianismo estricto, lactantes cuyas madres tengan dietas vegetarianas, por la recesión de estómago en hilo intestinal, el déficit de la secreción del factor intrínseco por parte del estómago congénito o adquirido, anemia megaloblástica importante o síndrome neurológico con hipotonía y pérdida de la memoria. El tratamiento, 10 miligramos vía endovenosa. Continuamos con las vitaminas liposolubles. La vitamina A, este término incluye a todos los compuestos con actividad vitamínica A, retinoides y carotenoides. Dentro de las funciones, ejerce acciones sobre la visión, forma parte de los fotorreceptores retinianos, a nivel de los tejidos epiteliales interviene en la diferenciación e integridad funcional de los epitelios, el crecimiento, regula la actividad de los cartílagos epifisarios, la reproducción interviene en la espermatogénesis y síntesis de los esteroides sexuales y en la inmunidad y antiinfecciosa, regulando la actividad de algunas enzimas. Entre las fuentes y requerimientos lo encontramos en los productos animales como hígado, aceite de pescado, productos lácteos, huevo. La principal fuente de carotenos de las frutas, verduras y hortalizas son solubles en grasas y resisten bien al calor y la cocción. Son sensibles a los agentes oxidantes y su requerimiento en los lactantes 500 microgramos por día y en niños mayores y adultos 1500 microgramos por día. Su ciclo biológico se absorbe en el intestino 80-90%, el depósito y transporte en el hígado 90%, pulmón 9%, grasa visceral y plasma 1% y proteína de transporte producido por los hepatocitos. Captación y distribución celular en los tejidos diana y su eliminación es muy escasa, fecal y renal. El déficit de vitamina es una de las deficiencias más extendidas en el mundo. Es una causa importante de ceguera en la infancia y puede deberse a la ingesta escasa o nula de alimentos ricos en retinoides o carotenoides. También la deficiencia puede ser secundaria a procesos que interfieren en la absorción de las grasas como la mala absorción intestinal, la celiaquía, que impidan el depósito hepático de la vitamina como falla hepática o también pancreática como consecuencia de un consumo excesivo, como ocurre en infecciones crónicas urinarias en el cáncer, y por oxidación excesiva, dietas carentes de grasas, por el uso de aceites minerales, entre otros. La clínica precoz está dada por síntomas oculares como ceguera nocturna, que se llama nictalopía, y deslumbramiento, cerosis o sequedad conjuntival, arrugas y opacificación de la córnea, que se llama queratomalacia. Aparición de placas gris plateadas en la conjuntiva vulvar, llamada manchas de Vitot, y fotofobia. Dentro de las manifestaciones clínicas cutáneas, piel seca y escamosa, hiperkeratosis folicular, que se llama piel de sapo, hombros, glúteos y caras extensoras de las extremidades, metaplasia de mucosas, infecciones del tracto urinario, hematuria y retraso del crecimiento y desarrollo, apatía y anemia. Administrados en grandes cantidades también tiene efectos tóxicos, intoxicación aguda, cuadro de pseudotumor cerébrico, cefalea, bombamiento de fontanela, somnolencia, vómitos, irritabilidad e intoxicación crónica por dolores óseos, fotofobia, eritema y prurito. El tratamiento en niños menores de 9 años con deficiencia de vitamina A, 600 a 900 microgramos por día de vitamina A y los mayores de 9, 1700 microgramos por día. La vitamina D deriva del dihidrocolesterol hepático. Al llegar a la piel por acción de la luz ultravioleta, se convierte en provitamina D. Por acción de la temperatura se isomeriza vitamina D3 o colecalciferol y la vitamina D2 es sintetizada por las levaduras y es la que industrialmente más se utiliza en la suplementación de los alimentos, leche, mantequilla, cereales y pan. Se hidroliza en el hígado, se transporta hacia el riñón,
donde se sintetiza 1,25 dihidrocolecalciferol, que es la forma hormonal y es la responsable de que el calcio alimentario entre en el organismo a través del enterocito. En el intestino, las funciones es aumentar la absorción del calcio y de fósforo. En el hueso, estimular la actividad osteoclástica. En el túbulo renal, reabsorber el fósforo y la proliferación celular, la inmunomodulación o diferenciación celular, entre otras. En las fuentes dietéticas son el hígado de los peces, la yema del huevo, la leche, la mantequilla. También contienen cantidades importantes de vitamina D los pescados, tales como la sardina, salmón y el arenque. El déficit de vitamina D produce raquitismo, osteomalacia, osteoporosis. Clínicamente se produce irritabilidad, letargia, falta de crecimiento, retraso de la dentición, deformidades óseas como rosario raquítico, ensanchamiento de la metáfisis, suturas craneales muy blandas, debilidad muscular y síntomas de hipocalcemia como tetania, convulsiones. Actualmente se recomienda la suplementación con 400 unidades internacionales por día a todos los lactantes, independientemente del tipo de alimentación. En la vitamina E se incluyen 8 compuestos producidos por las plantas con acción de vitamina E. El más potente es el alfa-tocoferol. La vitamina E tiene una acción antioxidante resistente al calor. Se destruye en condiciones de oxigenación y de luz como en el medio ambiente. Entre las fuentes y requerimientos se encuentran los aceites, vegetales, legumbres, arroz, algunas frutas. Las conservas en atún, en aceite son ricas en vitamina E y al congelarse se reduce su actividad en un 75% y a la ebullición un 25%. Su acción principal es que es antioxidante. Su carencia se observa en aquellos síndromes malabsortivos como fibrosis quística, atresia de vías biliares, acantocitosis, en anemia hemolítica, en niños con síndromes neurológicos reversibles como neuropatía periférica táxica cerebelosa, miopatía y en acción preventiva frente a diversas neoplasias. En cuanto a la vitamina K, tenemos la K1 fitoquinona, que es la forma natural como la sintetizan las plantas, la K2 forma sintética por las bacterias gram positivas y la K3 que es la forma sintética más activa responsable del segundo estadio de la coagulación. Las fuentes y requerimientos: vegetales de hojas verdes como las espinacas, tomate, col, tejidos animales como el hígado. En los lactantes requerimiento de 10 a 30 microgramos por día y en mayores 60 a 80. Entre las funciones actúan en la cascada de coagulación, en la activación de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Su carencia se da en niños en caso de enfermedad hemorrágica por aumento del tiempo de tropombina y sangrado, y en caso de uso prolongado de antibióticos que destruyan la flora bacteriana. La carencia la observamos en enfermedades hepáticas, en tratamientos de enfermedades reumáticas, síndrome hemorrágico en el recién nacido. La prevención y el tratamiento, la profilaxis en recién nacido en miligramos de vitamina K intramuscular, el tratamiento de la carencia de 2 miligramos por día, 5 miligramos por día endovenosas en manifestaciones hemorrágicas graves, y las dosis altas producen hiperbilirrubinemia en recién nacidos pretérminos. Los minerales es el 3% del peso total del feto a término. Se clasifican en macrominerales, microminerales. Los elementos traza son zinc, cobre, flúor, yodo, cromo, molibdeno, manganeso, selenio. Y los elementos ultratraza: vanadio, níquel, aluminio, plomo, arsénico, cadmio, bromo, cobalto, litio, boro y silio. El hierro es el oligoelemento del que más información. Más de la mitad del hierro corporal está formado por parte de la hemoglobina y solo unos miligramos se localizan en la estructura de ciertas enzimas. Las principales funciones del hierro son que forma parte del grupo hemo de la hemoglobina, interviene en el transporte respiratorio de oxígeno y dióxido de carbono. La mioglobina presente en el músculo cardíaco y esquelético también contiene un grupo hemo que contiene hierro, y los citocromos presentes en la cadena respiratoria mitocondrial utilizan muchas enzimas que contienen hierro. El hierro que contiene los alimentos de origen animal, tales como el hígado, carnes y pescado, de tipo hemo, y se absorbe mucho mejor que el de origen vegetal, presente en los alimentos como legumbres, frutos secos, frutas secas y verduras. Acá podemos observar un recuadro de las poblaciones en riesgo de déficit del hierro por edades. Por ejemplo, en el lactante, en la prematuridad, bajo peso al nacer, pérdidas prenatales, perinatales, lactancia materna exclusiva después del sexto mes, aquellos niños que
consuman leche de vaca menores de 2 meses, introducción tardía de la alimentación, también dietas inadecuadas con bajo contenido de hierro hemo, exceso de alimentos ricos en fitatos y tanatos, y en la adolescencia dietas inadecuadas, menstruaciones abundantes y en los deportistas. En cuanto al calcio, el 99% del calcio corporal se encuentra en el esqueleto en forma de cristales de hidroxiapatita. En el tejido blando vamos a observar que está compuesto de 11 gramos, líquidos extracelulares solo 1 gramo de calcio, 350 miligramos en el compartimento vascular y 650 miligramos en el compartimento extracelular. El calcio lo podemos encontrar en la leche y productos lácteos, un 55%, 45% en verduras tipo brócolis, espinaca, lechuga, legumbres, pan, huevos y pescados. Los requerimientos en el primer año de vida, 300-600 miligramos por día, mayor de un año 1000 miligramos por día, en la adolescencia 1200-1400. Su ciclo biológico descansa fundamentalmente en la absorción intestinal y depende de la vitamina D. En la hipocalcemia es rara, se observan cuadros malabsortivos, osteoporosis juvenil, hipoparatiroidismo, infección renal crónica, insuficiencia renal crónica. En la hipercalcemia lo podemos observar en el hipotiroidismo, hipercalcemia, hipercalciuria por aumento de la vitamina D, hipercalciuria idiopática. El magnesio es intracelular, en los recién nacidos vamos a encontrar 0,75 gramos, 28 gramos cuando el crecimiento termina, mayormente intraóseo en los tejidos blandos y 1% en los líquidos extracelulares. En plasma vamos a encontrar el 55% ionizado, 25% difusible y 20% ligado a proteínas. Los niveles normales de 1.8 a 2.3 miligramos por decilitro. Las fuentes, pues bayas, legumbres, cereales con cascarilla, verduras, plátanos, cárdenes, pescado, frutas y las necesidades de 6 miligramos por kilogramo días. La hipomalcemia la podemos encontrar en aquellos pacientes con uso de diuréticos, malnutrición, síndrome de mala absorción, hipotiroidismo, dietas ricas en fosfatos, alimentación parenteral sin suplemento y la clínica, pues hiperexcitabilidad neuromuscular, temblor, convulsión, síndrome tetánico clásico, disritmias cardíacas, anorexia, vómitos y trastornos en la personalidad. La hipermagnecemia la observamos generalmente porque es iatrogénica en el caso de anemia, perfusiones, enemas. En hiperparatiroidismo, hipertiroidismo y la clínica, vómitos, hipotensión bradicardia, vasodilatación cutánea, hiporreflexia, confusión. En cuanto al fósforo, en el organismo lo vamos a encontrar en forma de fosfato orgánico. El inorgánico forma parte del esqueleto. Lo normal es de 8 miligramos por decilitro en pretérmino y 3 miligramos por decilitro en adolescencia. Se encuentran todos los alimentos, leche de vaca, queso, huevo, carne, pescado, cereales. Su cantidad mínima diaria es de 30 miligramos por kilogramos día y se absorbe a nivel intestinal por acción de la vitamina D. En la hiperfosfatemia lo vamos a ver en insuficiencia renal crónica y la hipofosfatemia, alimentación parenteral total prolongada sin aporte de suplemento. En pretérmino alimentado con leche materna. Síndrome malabsortivo, tratamiento con antiácidos prolongados, acidosis, pérdidas renales, hiperparatiroidismo, síndrome de Fanconi, raquitismo hipofosfatémico. La clínica de la hipofosfatemia, irritabilidad, confusión, parestesia, convulsiones y coma. El zinc es uno de los oligoelementos después del hierro que es el más abundante. El recién nacido posee 60 miligramos de zinc y el adulto 1600. Las necesidades diarias en el primer año de 3 a 5 miligramos día y mayores de un año 10 miligramos día. Lo aportan las carnes, hígados, huevos, algunos mariscos, leche de vaca y leche materna. Es un componente esencial en numerosas enzimas como la anidrasa carbónica eritrocitaria que regula el intercambio de CO2 y la carboxipeptidasas intestinales, deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, ADN, polimerasa, transcriptasa reversa. El zinc se encuentra en hígado, músculo, hueso, eritrocitos y leucocitos. La carencia ocasiona retraso en el crecimiento, las cifras plasmáticas menos de 50 microgramos por decilitro y el déficit se ha descrito en malnutrición, diarreas prolongadas, trisomía 21, alimentación parenteral prolongada. El tratamiento oral es de 5 miligramos por kilogramos día. Muchas gracias por su atención.